Teníamos dos preguntas. Vamos a empezar por la más sencilla, que es, como le digo yo a mi abuela, que el Señor es el Señor de los ejércitos, ¿no? Me comentaban, y bueno, es que durante un tiempo el Señor fue el Señor de los ejércitos, el Dios de las guerras. Pues desde luego el libro de los jueces es un libro de guerras. Los libros de Samuel y Reyes son libros de guerras y conflictos. El libro de las crónicas no, porque lo va a contar de otra forma, ¿no? El libro de Josué es la conquista de la tierra y es una conquista militar. Si recordáis en el curso de introducción, insistíamos en que la arqueología nos dice que fue una conquista pacífica, fue básicamente un asentamiento. Bueno, en un momento de crisis económica se retiran los grandes imperios y en el hueco que queda las poblaciones seminómadas se vuelven sedentarias. Pero en la memoria termina siendo violento. ¿Por qué? Porque solo la violencia legitima. Bueno, quiero que seamos conscientes en nuestra memoria de que nuestro Dios de los ejércitos fue Dios del universo en la reforma del concilio. Porque en latín sigue siendo Yahvé Shebaot, Sanctus Sanctus Dominus Deus Shebaot. Y Shebaot es la palabra hebrea que habla de las huestes de los ejércitos de Israel, las mesnadas. No es que sea un ejército muy organizado, pero son. Este es el Señor de los ejércitos celestes. Esa imagen ha estado en nuestra oración litúrgica hasta que en el concilio se nos ocurrió llamarlo Dios del universo, por un poco reinterpretar los textos, ¿no? Entonces, quiero que seamos muy conscientes de cómo hemos ido arrastrando esta problemática del Dios violento. Y bueno, hasta qué punto la violencia la podemos considerar un instrumento y la opresión, ¿no? Lo que pasa es que como Dios va a oprimir a nuestros enemigos, pues nos parece una buena opresión, ¿no? Que eche fuera de aquí a todos los malvados. Y luego, sí, teníamos una pregunta sobre nuestra tradición acádica, ¿era? O me No, dijiste, luego te comentamos una cosa. no, era con respecto a lo que el Yom Kippur se está Sí, celebrando todos los años. O sea, sí. que la expiación ellos la hacen todos los años. Y nosotros, según el Nuevo Testamento, claro, la muerte de Jesús, o sea, esa expiación que hace, la hace una única vez, Carta a los hebreos. Una vez para siempre. para siempre. Esa es, y bueno, eso es lo que un poco te choca ahí diciendo, bueno, es que nosotros, ¿qué pasa? Nuestros predecesores, vamos, los que vengan detrás, los que, esos que pasa, no pecan, esos no transgreden, pues sí. Entonces, ¿cómo es que se puede cargar con las culpas Claro. ahí? Entonces, nos salimos un poco de la escuela Sí, bíblica y nos convertimos en la escuela bíblico-teológico. No pasa nada por porque eso te decía somos una lo escuela de, bíblica católica. Nunca nos confundamos. O sea, estudiamos la Biblia, pero la leemos de forma católica. Ha quedado muy precisa esa diferencia, que es la teología de la carta a los hebreos. Hay un único acto de reparación. En este esquema del Yom Kippur hay una única expiación. Y si os acordáis en el Evangelio de Juan, el hijo muere a la hora en la que los corderos eran degollados. Hay una memoria de esta sangre derramada en el Evangelio de Mateo. Entonces hay una intuición clara de que esta muerte supone una restauración. ¿Por qué decimos que es una vez para siempre? Que es lo que dice la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos va a interpretar que estas transgresiones de los siervos ya no se aplican a los hijos. Entonces, quien se ha vinculado con Cristo en el bautismo entra a vivir una experiencia en la cual todas sus culpas, digamos, de exiliados, extranjeros, esclavos, han quedado pagadas. Él ha cubierto todo tipo de ira que Dios podía tener sobre él de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido, y será una intuición posterior que no encontramos en la tradición bíblica, suavemente lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, hablando del bautismo por los muertos, pero muy sutilmente, no llegarán a reflexionar sobre cómo esta redención de Cristo, esta acción de Cristo, afecta a la humanidad precedente. Eso lo encontraremos en las tradiciones apócrifas, sobre todo en las actas de Pilato, esa imagen de Cristo que desciende a los infiernos, digamos, a liberar a los que ya no pueden estar cautivos porque su deuda ha quedado pagada, ¿no? En ese esquema que encaja muy bien en la tradición romana con los movimientos sediciosos. En la tradición romana uno puede caer en desgracia ante el emperador y es exiliado durante un periodo, termina el exilio, regresa y vuelve a ocupar un puesto. Toda su familia había caído en desgracia y vuelve a recuperar. Alguien de la familia expía la culpa,
Por ejemplo, se suicida un sedicioso y la familia queda perdonada, ¿no? El segundo movimiento es porque eso se aplica a los posteriores. Y aquí lo interesante es que nuestra lógica del pecado individual nos va a hacer luego, en la teología de la Edad Media, para resaltar precisamente el valor de nuestras culpas, para resaltar el valor de nuestra libertad, nos va a hacer en cierto modo volver a una tradición similar a la tradición judía en nuestra práctica. Ahora os lo explico. Lo que sucede es que al haber habido una única expiación, al haber cargado sobre sí la opresión, al haberse oprimido a sí mismo, por así decirlo, Cristo, asume todas las opresiones que el hombre podía realizar sobre el hombre. Todo aquello que podría provocar la ira de los dioses, toda transgresión del santuario, todo pisar la viña que no corresponde, toda esa culpa es menor que la transgresión que el Hijo ha sufrido sobre sí mismo. Y en ese sentido, al lado de haber hecho morir al Hijo de Dios, habernos saltado un domingo la misa o haberle quitado el caramelo a un niño, no tendrían el mismo peso. Entonces, una vez que Dios ha retenido su ira frente a la muerte del Hijo, no tenía sentido pensar en que Dios hiciera caer la ira por cosas infinitamente menores. Además, la muerte del Hijo nos había hecho entrar a formar parte del grupo de los hijos. Y de esa forma, la ira del Señor cae sobre los otros pueblos, sobre sus adversarios. Pero la muerte del Hijo nos ha convertido en amigos de Dios. Nos ha unido. ¿Os acordáis la carta a los romanos cuando habla de que quién nos condenará, ¿no? Dios, que entregó a su Hijo, Cristo, que murió por nosotros. Y en esa lógica, Pablo establece un principio. Una vez que Dios ha preferido nuestra vida a la vida de su Hijo, no existe una circunstancia en la que pueda preferir la vida de un cabrito a la nuestra. El hecho de no llegar a tiempo a misa a nuestra vida. En esa lógica de Pablo, Dios, que no ha derramado su ira después de la muerte de su Hijo, no existe un drama mayor para Dios como para explicar que derrame su ira sobre nosotros. Y en esa lógica, la expiación de Cristo sitúa como dignos del amor de Dios cualquier otro nivel o tipo de expiación. ¿Qué dificultad tiene esto en la práctica? Es la dificultad que va a mostrar la tradición de la Reforma, que en ese sentido podría ocurrir que nuestras transgresiones carecieran de peso, carecieran de entidad. Si total, Dios nos va a perdonar igual, ¿no? Es la sátira que se hace de la teología de Lutero, ¿no? Bueno, pues si crees en Cristo, peca mucho, cree más y te salvarás, ¿no? Eso no es respetuoso con la tradición del Nuevo Testamento y es algo que deberíamos recuperar. En la tradición del Nuevo Testamento, nuestras transgresiones nos evitan el vivir como hijos. Es algo así como si nos alejaran de la vida del reino. Si en lugar de establecer el reinado de Dios como un premio al final de nuestra vida, concibiéramos el reinado de Dios como un estilo de vida, como un modelo de sociedad, pertenecer al reino sería vivir según esas reglas. Y en ese sentido, en la medida en la que nosotros transgredimos, es decir, por ejemplo, nos dejamos llevar por la violencia, por la ira, por la envidia, nos alejamos de la vida en el reino, dejamos de vivir como hijos y comenzamos a vivir como siervos. Y en ese sentido, no experimentamos esa acción, iba a decir redentora, pero prefiero decir esa acción de Cristo que nos incorpora a la vida en Dios. Esta podría ser una nueva lectura teológica para tratar de recuperar y comprender de forma nueva esta dimensión de culpa y pecado, que a lo mejor me lo apunto y otro año damos toda una vuelta sobre culpa y pecado a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Te quería preguntar, ya que el Señor, Cristo vino al mundo con su muerte para redimirnos. Vino para rescatarnos y redimirnos. Lo hizo con su muerte porque fuimos unos cafres. ¿Y qué ocurrió con los que murieron antes de Cristo? Eso es lo que reflexionan los cristianos del siglo II. ¿Del siglo? Segundo. Pablo no se lo plantea y os explico rápidamente por qué. Porque en el mundo de Pablo lo que existe es mi familia, mi apellido. Entonces, lo que sobrevive es la familia, no yo. Lo que sobrevive es la institución, el gremio de pescadores, la legión, no yo. Por ejemplo, en el ambiente castrense, todavía esto un poco se conserva, ¿no? En el ambiente deportivo se conserva. El presidente del Madrid siempre dice que lo importante es el equipo
Aquí lo que importa es el Real Madrid y no un jugador. Quien permanece es el Real Madrid. Y en ese sentido, lo que le ocurre a los jugadores después de haber jugado en el Madrid carece de una especial importancia. Desaparecen en la memoria, hicieron lo que tenían que hacer porque la persona encuentra su sentido en el mantener la institución. Mantener el nombre de la familia, o mantener el imperio, mantener la legión. Y en esa cultura, la pregunta por los antepasados se responde en el futuro. Es decir, si mi familia accede a un puesto senatorial, mis tatarabuelos estarían satisfechos porque su vida sirvió para algo. Digamos que su trabajo, sus batallas en las guerras, merecieron la pena porque su bisnieto se convirtió en senador. Pero se redimieron los anteriores. Claro, en la lógica, tenemos que hacer un salto. Para ellos, la persona individual no tiene entidad. Lo que tiene entidad es el grupo. La familia de los Plinios, la legión décima, el imperio, ¿no? Roma, es lo que tiene entidad. Entonces, sacrificarse por el camino tiene sentido si después Roma triunfa. Esto es algo muy parecido a lo que sucede en nuestros totalitarismos. Lo que hemos visto a veces, el comunismo, por ejemplo, ha transformado la identidad personal en una identidad grupal. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Que sobreviva la revolución o que sobreviva el partido. Si nos sacrificamos por el camino, pero luego la revolución sobrevive, nuestros nombres serán recordados. Nuestra vida habrá tenido sentido. De alguna forma, el éxito de nuestro proyecto familiar o institucional redime la vida de nuestros antepasados. O sea que también se redimieron los anteriores. Claro, pero en la lógica de Pablo se redimen porque nuestra familia se ha redimido. Puesto que nos hemos convertido en la cuarta generación de inmigrantes en nacionales, hemos obtenido la nacionalidad, tenemos ya nuestra propia empresa, nuestros bisabuelos habrían tenido sentido, pero ellos no reconocían una pervivencia después de la muerte. De hecho, la imagen de que el alma salía del cuerpo, el alma se reincorporaba en la humanidad. Es complicado entenderlo porque nosotros somos una sociedad radicalmente distinta. Nosotros somos una sociedad individual. El individuo existe. Hasta el punto que uno podría no tener padre, no tener familia, no tener patria y seguir teniendo identidad. Uno podría ser un personaje sin... Los apellidos solo nos sirven para colocarnos en unas listas, pero no nos definen quiénes somos. Salvo que te llames Preisler o Alba, ¿no? Borbón, ¿no? Pero todos los demás, nuestra familia nos da un contexto, pero no dice quiénes somos. Hemos sufrido, sobre todo en el siglo XX, un desarrollo de la identidad de la persona. Entonces nos cuesta mucho entender una cultura colectivista. Cuando uno enseña a alumnos asiáticos o a alumnos africanos, se da cuenta de que para ellos la identidad colectiva es más importante de lo que es para nosotros. Ellos, por ejemplo, no entienden un progreso personal si no es un progreso de la tribu. No entienden un éxito individual si no hay un éxito de la tribu, ¿no? En ese sentido, la pregunta sobre qué ocurre con esas personas individuales no surgirá hasta el siglo II. Entonces, en ese siglo II surgirá esta metáfora de un Cristo que desciende a los infiernos a recuperar a los cautivos. Como si hubiera sido esto una especie de guerra en el Imperio Romano, que es el esquema que van a utilizar, donde los que han perdido en las batallas contra la muerte, porque la muerte nos ha vencido siempre, y están presos, son prisioneros de guerra, cuando Cristo vence a la muerte, pues se va a buscar y se reclama a los prisioneros de guerra. Pero hay una expresión más dulce, ¿no? Que estaban en el seno de Orán. Bueno, esta expresión la teníamos ellos en la tradición, este aparecerá ya en la tradición hebrea, pero no es una redención de la muerte. Viven muertos. Viven en una especie de muerte menos, ¿no? Porque de alguna forma esta violencia, y fijaos que es un esquema, es un esquema nuclear, esta violencia que se ha ejercido se sigue ejerciendo después de la muerte. ¿Os acordáis las bienaventuranzas de Lucas, que son brutales, ¿no? Hay de vosotros ricos, porque seréis pobres. Hay vosotros que estáis saciados porque pasaréis hambre. Lo leíamos hace 2 domingos, ¿no? Cuando Abraham le dice, ¿no?, al hombre que banqueteaba, tú ya recibiste bienes, ahora te tocan males. Es decir, tú oprimiste y ahora tienes que sufrir la opresión. Es una ley que está marcada de forma intrínseca en la cultura, iba a decir occidental, pero está intrínseca en la cultura humana. La violencia como motor casi necesario. No solo útil, sino casi necesario. Entonces, en ese sentido, reinterpretar un Cristo que nos libera
en el caso de los difuntos, de la esclavitud de la muerte, no siempre nos ha liberado de la esclavitud de la violencia. Yo creo que es una tarea todavía a realizar y ha quedado muy claro en la forma como hemos afrontado esta última guerra. Por eso era mi propuesta, ¿no? También te quería preguntar, que se ha citado varias veces la carta a los hebreos. Sí. Hay un dicho que ni es carta, Ni está hecha a los hebreos, no es una carta porque es una epístola, es un discurso, ni es a los hebreos, ni es de San Pablo. Pero no la escribió. La escribió alguien, ¿está seguro que la escribió alguien? Es seguro. Son las tres mentiras. No la pudo escribir, no la pudo escribir Pablo, porque quien piensa la carta a los hebreos piensa de forma completamente distinta a la que piensa Pablo, ¿no? Y bueno, incluso porque probablemente quien escribe la carta ya no conoce el santuario de Jerusalén, que ya ha sido destruido, y entonces tiene que buscar una solución al santuario de Jerusalén. Claro, hoy es el día de Yom Kippur, se hace en las sinagogas, pero entonces se hacía en el santuario, había que ir ahí. Más te valía viajar de Tarso y de Antioquía al santuario para hacer la redención de tus culpas. Si no todos los años, cada 2 o 3, porque si no ibas. Cuando el pueblo va a Babilonia, inventarán una forma nueva de hacer sacrificios, introducirán la misericordia como sustitutiva de los sacrificios. Cuando caiga el templo en el año 70, pues el pueblo tendrá que inventar una forma nueva de hacer expiación. Y un grupo de tradición judeo-cristiana encontrará esta solución y nos narra esta teología. No tenemos que hacer expiación, ahora que no tenemos santuario, porque Cristo ya ha hecho una expiación definitiva por nosotros, ya ha abierto un nuevo santuario. Bueno, yo hoy lo que quería contaros es cómo esta violencia es intrínseca en la creación. Como de alguna forma nuestra tradición bíblica, que está escrita por hombres y en una cultura, nos narra lo que esta cultura tiene. Nos narra que la opresión es un instrumento lícito. Os traigo 3 textos, que no sé si son muy conocidos, intentaré que no sean muy, muy conocidos. Pero el profeta Nahum, que comienza hablando del Dios de la venganza, ¿no?, del Dios vengador, dice al terminar la profecía, en el capítulo 3, Nahum está hablando a la ciudad de Nínive después de la caída de la ciudad de Tebas, ¿no?, diciendo, te va a pasar lo mismo. Fijaos lo que dice Nahum 3:11, ¿no?, el lenguaje que utiliza. También tú, Nínive, te emborracharás y andarás escondida. También tú buscarás refugio contra el enemigo. Tus fortalezas son higueras cargadas de brevas, y si se las sacude, caen en boca de quien se las coma. Tus soldados se han vuelto mujeres entre tropas enemigas, bueno, abiertas de par en par las puertas de tu país, es decir, no pueden defenderse. El fuego ha devorado tus cerrojos. Haz abasto de agua para el asedio. Consolida tus defensas. Pisa la arcilla, aplasta el mortero y mételo en el molde de ladrillos. Prepárate. Allí el fuego te consumirá, la espada te exterminará. Multiplicaré como el pulgón, como he multiplicado la langosta, ¿no? Tu herida no tiene remedio y tu llaga es incurable. Los que han oído hablar de ti ahora baten palmas, pues ¿a quién no trataste de devorar? Toda esa violencia que había ejercido Asiria se ejercerá sobre ella. De forma más dura, el profeta Abdías, que solo tiene una página, habla del pueblo de Edom, que se ha reído del pueblo de Jerusalén que ha caído, y le dice, se acerca el día de Yahvé para todas las naciones. Lo que tú has hecho se hará contigo, y sobre ti recaerá lo que te mereces. Y un poquito más adelante dice, ¿no?, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, Efraín y Judá, los 2 reinos, y la casa de Esaú, Edom, será estopa. Lo abrasarán hasta consumirlo y no le quedará un superviviente a la casa de Esaú, lo dice el Señor. Edom se ha aliado contra nuestros enemigos y se ha burlado de nuestra derrota, se ha aprovechado de nuestra derrota. Le ocurrirá lo mismo. Y luego un texto que a lo mejor conocéis del Salmo 137, el de los canales de Babilonia, el salmo dulce de la nostalgia del exiliado, donde el amor a Jerusalén, ¿no?, ¿cómo voy a cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar.
ese canto de dulzura, termina en el versículo 9, versículo 8, ¿no? 7. Acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom, cuando decían: arrasad, arrasad Jerusalén, capital de Babilonia devastadora, feliz quien te pueda devolver el mal que has hecho, feliz quien agarre y estrelle a tus pequeños contra la roca. El amor a Jerusalén se expresa con una violencia contra nuestros enemigos, nuestros adversarios. Pues bien, esta violencia intrínseca, ¿no? Si queréis, violencia casi connatural, es como un instrumento necesario, no solo útil, sino imprescindible, lo encontramos en los relatos de la creación. Y os presento dos realidades en la creación de las tradiciones mesopotámicas, ¿no? Hablamos de los conocemos del curso de introducción, el poema del Enuma Elish y el poema de Atram Hashis, ¿no? El hombre más sabio. El poema de Enuma Elish, o como me recordaban antes, ¿no? La exaltación de Marduk, es un poema para recordar que nuestro rey, nuestro dios nacional, el dios de la ciudad de Uruk, es el más importante. Por tanto, es el que ha vencido a todos los demás dioses. Es interesante porque la sucesión de dioses es un reflejo de la sucesión de gobernantes. ¿Cómo pasamos de un gobernante a otro gobernante? Bueno, pues eliminando al anterior. ¿Cómo se establece el régimen entre los dioses? Bueno, pues hay unos dioses originarios, que son Tiamat y Apsu, los dioses originarios de los que van naciendo sus hijos. Se van descendiendo, bueno, los demás Anu, pues los Anunnaki, los dioses celestes. Dice: andaban en bandada los hermanos divinos, perturbaban a Tiamat, el dios del mar, el mar, con su vaivén interminable. Revolvían las entrañas de Tiamat con su ruidoso estruendo en la mansión de los cielos. Apsu no podía disminuir el clamor, y Tiamat se quedaba sin palabras ante su comportamiento. Sus actos eran aborrecibles, desagradables eran sus modos. Es una situación incómoda, es una situación que disturba el ambiente social. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo resolvemos el problema? Apsu, el progenitor, el padre de los dioses, dijo a Mumú mensajero: Mumú, que regocijas mi hígado, vayamos a Tiamat, y dijo: su comportamiento me es aborrecible. De día no encuentro alivio y por la noche no puedo dormir. Destruiré y arruinaré sus modos, y que la tranquilidad sea restaurada y que durmamos. Me dicen que todo padre y madre en algún momento de su paternidad o maternidad ha pensado lo mismo, ¿no? Acabemos con este niño y volvamos a dormir. Por favor, tíralo por la ventana, ¿no? Es ejercer la violencia para resolver un conflicto. Es el mecanismo intrínseco de la creación. Hay un mecanismo de violencia dentro de la creación. La historia continúa con Tiamat, el mar, la madre, diciendo: destruiremos lo que hemos construido. Y de forma muy graciosa, Mumú, dando consejo a Apsu, dice: destrúyelo, padre mío. Mientras tanto, Mumú la abrazaba por el cuello y se sentaba en sus rodillas. Utilizo también la violencia para obtener una posición de favor. En esa tríada, Apsu, Tiamat, Mumú, pues hay que elegir quién está más cerca de Apsu. Entonces Mumú, apoyando la violencia de Apsu, se sitúa en un lugar privilegiado. Se ejercería esta violencia, y cuando Apsu ha decidido eliminar a los dioses, su hijo Ea, el omnisciente, discierne el designio y un plan contra él. Hizo un encantamiento para que Apsu permaneciera dormido, y cuando Apsu hubo caído de sueño, Ea le quitó la corona, le quitó el halo y se vistió con él. Encadenó a Apsu y lo mató. Así se crea el mundo. Dioses que gobiernan sobre dioses. Después nacerá Marduk, y Marduk terminará combatiendo contra
contra Tiamat. Tiamat había apoyado al dios Kingu, enaltecido, y hay un conflicto entre los dos dioses primogénitos, bueno, primigenios, ¿no? Entre Marduk y Kingu. ¿Quién es el príncipe que gobierna? En esa batalla Tiamat se alía con Kingu, y Ea se alía con Ashar y favorecen a Marduk. La batalla final, Marduk se enfrenta contra Tiamat, ¿no? Apoyado por todos los dioses. Cuando estés frente a Ashar, acércate como en combate, ponte en pie, háblale y se calmará. Entonces, con algunos de los dioses Marduk va a utilizar la diplomacia, va a serenarles. Con Tiamat no puede, ¿no? Entonces, cuando Marduk se enfrente, dirá: si les venzo, me tenéis que dejar a mí el gobierno. Hay una batalla final. Marduk combate con Tiamat después de haberse aliado con la mayoría de los dioses. Enfurecida, ¿no? Tiamat gritó agudamente. Hasta sus raíces las piedras le temblaron juntas. Lanzó un encantamiento. Trabaron encuentro Tiamat y Marduk, el sabio entre los dioses. El señor desplegó su red para envolver a Tiamat. El mal viento que detrás de él venía lo desató contra el rostro de ella. Cuando Tiamat abrió la boca para consumirlo, él introdujo dentro de ella el mal viento, de modo que no pudo cerrar los labios, y al cargar contra el vientre los vientos impetuosos, su cuerpo se expandió, su boca quedó ampliamente abierta, él soltó su flecha y desgarró su vientre, cortó a través de las entrañas, hendiendo el corazón. Derribó su cadáver y se puso en pie junto a ella. Así vence Marduk a Tiamat. La creación se hace con una batalla. Se hace con un combate entre principales, como ocurre en las sociedades mesopotámicas. Ahora, como estamos en cambio de régimen, ¿no? Como es nuevo orden mundial, pues también podemos decir que también nosotros cambiamos de orden después de una batalla. Esta batalla entre los dioses, con el dios rebelde Kingu, va a terminar formando qué hacer con el cadáver de Tiamat. La separó como un molusco en dos partes. La mitad de ella la colocó en lo alto y la desplegó como firmamento. Y colocó unos guardias para que no dejara escapar las aguas. Hizo como una especie de choza con Tiamat, ¿no? Midió las dimensiones y constituyó una gran mansión donde todos los dioses pudieron establecerse. Construyó estaciones para los dioses, bueno. Y después llegará el momento de crear al ser humano y lo creará con la sangre de Kingu, el dios rebelde. De forma que este impulso de opresión, de ocupar el espacio de otro, es una ley natural en la concepción mesopotámica. Siempre vendrá uno a ocupar tu espacio. Y los hombres han heredado esto de los dioses. Bueno, me interesa preguntarme qué ocurre con los mismos hombres y su relación con los dioses. Este es el poema de Enuma Elish. En el poema de Adramhasis, solo os lo anuncio, lo hemos leído, es muy aburrido de leer. Pero la historia es llamativa. En ese caso también nos encontramos de nuevo con Apsu, las divinidades, que han creado, los Anunnaku, los grandes dioses, han creado los dioses inferiores, los Ikigu, para que hagan los canales. Está visto que en Babilonia estaría muy bien lo de los canales, pero debe llevar muchísimo trabajo. Estos Ikigu en un momento determinado se cansan y deciden que ya están hartos de trabajar. Comenzaron a despotricar y quejarse, lamentándose de sus labores de excavación, y dijeron: busquemos al encargado para que nos libre de nuestra tarea, al soberano de los dioses, a Enil el valiente. Se dirigieron sus hermanos, y los Anunnacus decían, ¿no? Cerrad las puertas, ¿no? Echad el cerrojo, vigilad la puerta, porque se oye el alboroto de los Ikigu. Es una auténtica revolución social entre los dioses.
Nushka va a intentar pacificarles, no lo va a conseguir, y entonces finalmente la diosa sabia, Ea, la diosa protectora, propone una solución: crear a los hombres para que hagan el trabajo de los Igigu. Y bueno, se elimina el problema. Buscamos un nuevo chivo expiatorio, alguien que sufra la opresión del trabajo, y así nosotros dejamos de quejarnos. Se crea a los hombres. De nuevo, para poder crear a los hombres necesitamos dotarles de algo que les comparta la vida de los dioses, y entonces se decide que para que los hombres puedan cultivar la tierra como los dioses, tienen que participar de la vida divina. Así que se escoge a un dios, Wea, y se le sacrifica para mezclar su sangre con el barro y hacer hombres. Es una creación del hombre a través de una violencia. Es una participación de la identidad de los dioses, si queréis, en ese elemento estructural que es el elemento de violencia. Es reconocer el ser humano como un personaje de violencia. De hecho, la historia va a continuar y todos estos hombres, guiados por Abraham-Hasis, el más sabio, volverán a hacer huelga. En este caso no pueden llegar hasta el Palacio Real, que está en los cielos, pero sí que pueden dejar de ofrecer sacrificios. Hacen huelga de sacrificios y los dioses se mueren de hambre al no poder alimentarse con el humo que sube de los holocaustos. Los dioses se verían en la obligación de hacer paz con los hombres, solo que ahí la reacción será, como ocurre en varios imperios, el otro extremo. En lugar de buscar otros esclavos, los dioses decidirán aniquilar a los hombres enviando un diluvio, ¿no? Una inmensa inundación. De nuevo, ejercer violencia para eliminar una situación de violencia. ¿Qué ocurre en nuestro texto bíblico? ¿Qué ha hecho el autor bíblico? Y es aquí donde tenemos que ir buscando la clave de nuestro curso. Quien ha recogido el texto bíblico ha hecho dos cosas. Ha heredado una cultura y, por tanto, ha heredado textos a lo largo de una cultura. Pero, segunda fase, los ha reescrito con un cambio de paradigma cultural. Y en el aspecto de la violencia los va a reescribir eliminando el aspecto de la violencia. Bueno, por motivos no muy pacíficos, pero lo va a hacer. No va a ocurrir en todos los textos. Los relatos de los reyes no van a ocurrir en todos los textos, pero sí en general vamos a ver este doble movimiento. Recuperar textos antiguos y, por tanto, heredar esta cultura de la violencia como motor de la creación, en nuestro caso. Segundo lugar, reescribir estos textos con una nueva concepción. De hecho, si nos paramos a pensar en nuestro libro del Génesis, no vemos una violencia. Dijo Dios: separad las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y nos imaginamos a las aguas de arriba y de abajo muy armónicas y muy serenas, diciendo: a ver, unos a la derecha, otros a la izquierda, ¿no? Separad las aguas de debajo del mar de las aguas de encima, la parte seca, y que salga la tierra. Nos lo imaginamos en Génesis 1 como una autoridad incontestada. Y ese es el punto que va a introducir el autor bíblico. Al asumir que Dios tiene una autoridad incontestada e incontestable, el motor de la violencia ya no sirve, porque no puede imaginarse un Dios que se oponga al Señor Yahvé Shebaot. De alguna forma, la mitología mesopotámica sufre una ruptura en la experiencia del exilio, cuando el pueblo hebreo comprende que estos dioses son ídolos que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, y de alguna forma comprende que Yahvé, el Dios de nuestros padres, es de otra pasta. Y el mito de creación hebreo, la concepción de creación hebrea, es una concepción en la que Dios no obtiene el trono por méritos de victoria, sino por méritos propios. Posee en sí mismo esta gloria que le permite gobernar. No se discute. Nadie pone en discusión la soberanía de Dios. Podríamos decir con mucha maldad que si tengo que decirlo de forma tan clara es porque algunos de mis vecinos podían poner en duda esta soberanía. Y porque históricamente, acordaos por ejemplo de los conflictos con Baal, esta soberanía de Dios se pone en duda. Entonces, ¿qué ha hecho el autor de Génesis 1? Ha narrado una organización del cosmos como se habría narrado después de una gran victoria militar, cuando ya no quedan adversarios, cuando no hay espacio a que nadie pueda cuestionar esta autoridad manifiesta. El soberano ejerce una autoridad, si queréis una opresión,
que no es reconocida como opresión porque no hay una violencia contraria. Porque cuando él dice gobernad sobre los seres terrestres, no nos imaginamos a los leones quejándose de que el hombre les gobierne. Pero este no es nuestro único mito de creación. Si nos vamos a los capítulos finales del libro de Job, que hemos leído la semana pasada, Job nos deja huellas de otra tradición de creación, donde Dios, por ejemplo, tiene que plantar cara al mar. Le dice al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. De alguna forma Dios establece unos límites que pretenden ser transgredidos. Le dice a la osa por dónde debe moverse. Y en esta tradición arcaica hay un personaje que se nos ha escapado, que me encanta, que es Leviatán, que sirve para escribir novelas, que sirve para meter miedo a los niños, pero que originariamente Leviatán, que vendría de una raíz hebrea lotán, ¿no? Leviatán, que significaría girar sobre sí mismo como las serpientes, podría ser en ugarítera lotán, ¿no? Y es una serpiente marina, que está al servicio de Yam, que es el dios del mar. En esa tradición semita, cuando tú llegas a la costa y te encuentras con el mar, tú sabes que si lo cruzas te devora. Es un adversario, pero tiene un límite puesto por el Dios de nuestra tierra que ha dicho de aquí no pases. En ocasiones el mar pasa. En ocasiones este combate entre tierra y mar lo perdemos. También ellos conocían inundaciones y tsunamis, ¿no? En Génesis 1:21 se dice que Dios creó los grandes monstruos marinos. Así que hay esta memoria de un Leviatán, un personaje. Job en el capítulo 7 dice que le has puesto un guardián para que lo controle, ¿no? La tradición del Talmud dice que Dios dedica 3 horas por la mañana a leer la Torá, 3 horas a ser misericordioso, va repasando y dice, y al final del día, ¿qué hace? Las últimas 3 horas a jugar con el Leviatán, como si fuera su cachorrillo, ¿no? Pero fijaos cómo lo describe en el capítulo 41 de Job. ¿Quién es este personaje? Y ya con esto os dejo metiéndoos miedo, ¿no? ¿Quién le plantó cara y salió ileso? Nadie bajo los cielos. No pasará por allí sus miembros. ¿Quién le ha abierto el manto de su piel y ha penetrado su doble coraza? ¿Quién ha abierto las puertas de sus fauces? El terror reina en sus dientes, su dorso son hileras de escudos. Están entre sí trabados y ni un soplo se filtra. Su estornudo proyecta destellos, antorchas brotan de sus fauces. En su cuello reside fuerza, su corazón es sólido como roca. Si se yergue se asustan las olas. El hierro para él es como paja. Su vientre lastas afiladas. Nada se le iguala en la tierra. Mira la cara de los altivos, es el rey de los hijos del orgullo. Este es Leviatán, en el capítulo 41. En el capítulo 40 le dice Dios, ¿serás capaz de pasarle un junco por la nariz? ¿Podrás traspasar su mandíbula con ganchos como el que lleva un buey, ¿no? ¿Le pescarás con anzuelo? Hay una memoria de un combate entre el dragón marino y este Yahvé. Hay un recuerdo de esta lucha en la que el Señor prevalece sobre las fuerzas cósmicas. Claro, quien redacta el texto bíblico ya ha comprendido que nadie se puede igualar al Señor, Miqueas, ¿quién como Yah? ¿Quién como Yahvé? Micael, ¿quién como él? ¿Quién como el Señor? Y por tanto, nos va a reescribir este combate mítico, esta violencia mítica, en una autoridad incuestionable. Aunque dejo abierta la pregunta de si esta autoridad incuestionable de Dios se realiza sin opresión. O si no, de alguna forma, ¿hasta qué punto el Dios del Génesis sigue siendo un Dios que establece la paz porque tiene una autoridad a la que nadie puede rebatir? Pero eso no significa que sea una autoridad a la que todos acepten. Todo nuestro recorrido va a seguir discutiendo si el siervo vive oprimido y el hijo vive libre, porque ambos sirven y trabajan. La única forma de eliminar la opresión es que el siervo se convierta también en heredero, que deje de trabajar para el Señor y comience a trabajar para su Padre. Y como os acordaréis, ni siquiera en la parábola de los 2 hijos, en Lucas 15, ni siquiera en esa parábola, el hijo mayor había conseguido dejar de ser siervo. Por eso se estaba
siempre quejando como los. El martes seguiremos, por favor. Si podéis, no ejerzáis la violencia